orando durante el culto para que el Señor se mueva. Amén. Mateo 4:23 dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y escuche bien: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a repetir esa parte. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús? Y los sanó. Mire qué poderoso este verso. Jesús puede sanarte. Ese es el título de esta predicación. Jesús puede sanarte. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora venimos delante de ti a pedirte, Señor, que tú obres milagrosamente en este lugar. Señor, clamamos, Padre, por tu unción, por la unción de tu Espíritu, para que en este momento, Señor amado, haya libertad, Padre, para recibir el milagro, las sanidades y los prodigios que tú has pensado hacer en medio de nosotros. Clamamos, Señor amado, por favor, para que tú prepares los corazones y prepares el ambiente. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Tome su lugar, amado hermano. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Me gustó este verso, amado hermano, porque este verso nos deja saber de que la enfermedad abarca diferentes partes de nuestro ser. Las enfermedades, amados hermanos, no se queda solamente en lo físico. Las enfermedades pueden haber distintas, pero lo más importante de este verso es que Jesús puede sanarlas todas. No importando si la enfermedad es del cuerpo, no importando si la enfermedad es en sus emociones, no importando si la enfermedad es mental o del alma, Jesús puede sanarla. Hay distintas enfermedades y hoy vamos a estudiar un poquito acerca de esto, de las enfermedades y de las sanidades. Y vamos a estudiar por qué es necesario nosotros creer que Jesús lo puede hacer. Ahora le voy a decir algo y se lo voy a decir con mucho respeto. Muchos el día de hoy estaban cantando sin creer lo que cantaban. Estaban cantando solo por seguir lo que se estaba haciendo en el culto. Cuando usted, amado hermano, le muestra al Señor la fe que tenemos, se la mostramos de diferentes formas. Una de ellas, amados hermanos, por la forma que nosotros nos conducimos. Otra de ellas es por nuestras convicciones, por la forma que hablamos. De esa manera mostramos nuestra fe al Señor. Es importante que ahorita usted deje lo que estuvo haciendo en la alabanza, porque si usted sigue de la manera que estuvo cantando y adorando a Dios hace un ratito, y no todos, pero varios sí, amados hermanos, el día de hoy usted no va a recibir absolutamente nada. Porque cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, nos tenemos que presentar creyendo que hay Dios y que Él es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. Así que vote por un momento esos pensamientos o vótelos para siempre, porque amados hermanos, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor
creyendo que Dios puede hacer el milagro. Si cantamos nosotros que Él es guerrero, lo tenemos que creer. Si cantamos de que los muros van a caer, lo tenemos que creer. Tiene que haber convicciones en medio de nosotros, porque esas personas que tienen esas convicciones son los que reciben el milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, amados hermanos, aquí tenemos de que hay diferentes enfermedades. Hay enfermedades a causa de pecado, las cuales, amados hermanos, nosotros podemos orar por sanidad, pero ese tipo de enfermedad necesita de haber un arrepentimiento. Mire conmigo, por favor, en Juan capítulo 5, versículo 14. Usted se va a dar cuenta ahí una enfermedad a causa de pecado. Era un hombre en el estanque, un paralítico. Mire desde el versículo 13. Juan 5:13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Pero mire lo que le dice: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amado hermano, hay enfermedades causadas por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Y ahí es donde usted tiene que hacer memoria o simplemente preguntarle al Espíritu Santo por qué de esta enfermedad. Hace un tiempo vino una persona aquí a la iglesia y el Señor me dio una palabra, amados hermanos, que la persona había dejado hijos abandonados. Y el Señor me hacía sentir en mi espíritu que ese pecado es grave delante de su presencia. Pero usted, amado hermano, puede estar aquí y puede hacerlo de lo más normal y creer y ajustarse a lo que le viene a la vida, pensando de que no hay nada más. O sea, uno se acomoda a la situación de la vida. Pero hoy, amados hermanos, tenemos que incomodarnos un momentito, porque esa enfermedad que usted tiene, Cristo la colgó en la cruz del Calvario. Pero hasta que usted no se sienta incómodo de esa enfermedad, no va a clamar por un milagro de parte del Señor. O sea, tiene que haber una incomodidad. Porque, amado hermano, usted tiene aquí enfrente de nosotros está el Cristo de la gloria. Enfrente de nosotros está aquel que hace milagros. En este ambiente está Él. Entonces, Él es el mismo que hizo milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los únicos que cambiaron fuimos nosotros. Las escenas de los milagros son las mismas. El mismo Dios. Pero entonces nosotros somos los que nos tenemos que sentir incómodos de nuestra situación. Entonces hay enfermedades por pecado. Y aquí es donde usted tiene que orarle al Señor, pedirle al Señor: muéstrame, Señor, qué tipo de enfermedad es esta. Hay otras enfermedades, o miremos un verso más acerca de esto del pecado. Santiago 5:15. Vaya rápidamente conmigo, por favor, a Santiago 5:15. Mire desde el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Mire lo que dice: la oración de fe salvará al enfermo. Y dice: y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, amado hermano, hay enfermedades
que son causadas por las iniquidades que venimos trayendo. Enfermedades. Hay otras, amados hermanos, que son enfermedades del alma. Estas enfermedades del alma, amados hermanos, son, por ejemplo, la depresión. Es una enfermedad del alma. Amado hermano, el rencor, la amargura, la falta de perdón son enfermedades del alma. Pero le tengo noticias: el Cristo de la gloria también sana ese tipo de enfermedades. Y hoy, amado hermano, usted puede clamarle al Señor y decirle: Señor, sáname de esta amargura, sáname de esta depresión, sáname de este rencor, sáname de esta falta de perdón. Pero hay otras enfermedades que aparecen, amado hermano, en Lucas capítulo 13, versículo 10. Ese es otro tipo de enfermedades. Lucas capítulo 13, versículo 10. ¿Lo tenemos? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Aquí hay otro asunto. Esta, amados hermanos, no es una enfermedad causada porque usted no hace ejercicio. Esta no es una enfermedad causada, amados hermanos, porque se cayó y se quebró algo. Esta es una enfermedad, amados hermanos, causada por un espíritu de enfermedad. Pero esas también el Señor las sana. Dice aquí, amado hermano, que había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre. ¿Se da cuenta de las palabras? Eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Yo le quiero preguntar algo, amado hermano. ¿Cuál es la congoja que usted trae? ¿Cuál es la carga espiritual que usted puede traer el día de hoy? Porque aquí la Biblia me dice en el primer verso que leímos que la gente tenía dolencias, aflicciones a causa de sus enfermedades y tormentos. Mire por favor lo que dice el primer verso que leímos: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades. Entonces la enfermedad llega a ser una aflicción al cuerpo. La enfermedad, ¿sabía usted de que la artritis, amados hermanos, es una enfermedad que la asocian con la falta del perdón en lo espiritual? La gente que usualmente agarra esa enfermedad, o sus ancestros agarraron esa enfermedad, es muy probable que en su línea genealógica, amados hermanos, hay alguien que tuvo graves problemas con el perdón. Mire qué interesante. Muchas de las enfermedades están relacionadas con lo espiritual. Y aquí se nos muestra una mujer que tenía una enfermedad impuesta por Satanás. Pero también, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 11 se nos habla de un tipo de enfermedad. Y esta enfermedad es a causa de participar de la mesa del Señor indignamente. Mire qué interesante. Es otro tipo de enfermedad. Pero entonces, amados hermanos, así como hay enfermedades, hay sanidades que Dios hace. Algunas sanidades que el Señor hace son inmediatas. ¿Cuántos quieren una sanidad inmediata? Pero otras toman tiempo, son graduales. Y se las voy a mostrar las dos con la Biblia. Vaya conmigo a Mateo 8:3, por favor, donde está una enfermedad, una sanidad, perdón. Mateo 8:3.
inmediata. O sea, amado hermano, de que hay cosas que nosotros vamos a necesitar, especialmente si es una enfermedad gradual. Las enfermedades graduales necesita usted mostrar obediencia. Perdón, las sanidades graduales necesita mostrar obediencia. Usted va a verlo conmigo. Pero las sanidades inmediatas, amados hermanos, en ese momento usted queda sano, totalmente. ¿Cuántos han tenido una sanidad inmediata? Levanten la mano, por favor. Levanten bien alto la mano para que les entre fe a los demás. Amén. Ustedes han tenido una sanidad inmediata, pero hay otro tipo, la gradual. Y las graduales usualmente se requiere fe. Se requiere, amados hermanos, que usted tenga obediencia. Usted lo va a ver. Pero miremos aquí, Mateo 8:3. ¿Lo tenemos? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. ¿Y qué dice, hermano? Al instante su lepra desapareció. Esa es una instantánea, inmediata, en el momento. Pero la Biblia nos muestra de un ciego que aparece ahí en Juan capítulo 9, versículo 6. Juan capítulo 9, versículo 6. Y mire lo que dice. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva. Hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esa es una sanidad gradual. No fue sano inmediatamente la persona, sino que Jesús le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hay sanidades graduales que hoy van a recibir. Yo lo creo, amados hermanos. Hoy van a recibir sanidades graduales. Pero esas sanidades graduales, cuando usted comience a obedecer la voluntad de Dios, se comienzan a manifestar. Pero hay otras sanidades, amados hermanos, que son inmediatas en el momento. Esas son las que todos queremos. Pero a veces, amados hermanos, necesitamos de las graduales. ¿Sabe por qué? Porque hay enfermedades que nos mantienen buscando del Señor. Aló. Que hay veces, amados hermanos, si nosotros no tuviéramos ese aguijón en nuestra carne, tal vez no buscáramos del Señor como lo hacemos. Entonces hay enfermedades, hay sanidades, graduales, que, amados hermanos, la Biblia nos muestra que al obedecer quedaba la gente sana. Lucas 17:11, usted se recuerda de los 10 leprosos. ¿Se recuerda de los 10 leprosos? ¿Y qué pasó con los 10 leprosos, amados hermanos? Jesús les dijo que fueran con el sacerdote, ¿se recuerda? Y en camino allá, cuando ellos comenzaron a obedecer, dice la Biblia que quedaron sanos. Y de repente uno de ellos se dio cuenta que ya estaban sanos porque habían obedecido y se regresó a dar gracias. Y Jesús les pregunta: ¿pero no eran 10 de ustedes y solo uno pudo regresar a dar gracias? Pero dése cuenta que se requirió obediencia. Obediencia. La Biblia nos habla de diferentes formas que se tiene que orar por los enfermos. Santiago nos dice que tiene que ser con aceite. Orar por los enfermos con aceite, ya lo leímos. Marcos 16:16 nos dice, amados hermanos, 16 al 18, nos dice que tenemos que imponer las manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo lo creo. Pero también Lucas 7:7 nos habla, amados hermanos, del siervo de un centurión que solamente se habló la palabra y quedó sano. La Biblia nos habla de diferentes maneras.
Lo que sí tenemos por seguro es que Cristo se compadecía de las aflicciones que causa, de los afligidos por causa de la enfermedad. Cristo se compadecía de ellos. No es Cristo el problema, no es que Él ya no haga milagros, no es que Cristo no quiera obrar en nuestras vidas, amados hermanos. El problema es nuestra fe. ¿Aló? El problema es nuestra fe. Y el Señor el día de hoy quiere obrar antes de la enfermedad, quiere obrar en nuestra fe. Mire lo que es fe. Tener fe significa abandonar toda confianza en los propios recursos y entregarse sin reserva. Diga conmigo, sin reserva, a la misericordia de Dios. Diccionario Certeza. Tener fe significa abandonar toda confianza en los propios recursos y entregarse sin reservas a la misericordia de Dios. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. La fe, amados hermanos, es tan importante. La fe es lo opuesto a la incredulidad. Ahora, cuando estudiamos un poquito acerca de los discípulos de Jesús, nos vamos a dar cuenta que ahí en ese grupo de personas que vieron grandes milagros, amados hermanos, habían unos que lo razonaban todo. Por ejemplo, tenemos a Felipe. Felipe, amados hermanos, los Felipes son aquellos que lo razonan todo. En cierta ocasión Jesús quería darles de comer a la gente y Felipe, amados hermanos, ya tenía el cálculo de cuánto le iba a costar para darle alimento a toda la gente. ¿Por qué? Porque los Felipes son aquellos que razonan las cosas. Pero en medio de los discípulos también habían Tomases, aquellos que dicen hasta no ver, no creer. Pero en medio de nosotros también, amados hermanos, hay Pedros. Y los Pedros son los que se dejan guiar por las circunstancias. Estaba Pedro, amados hermanos, caminando sobre el agua. Pero en ese momento comenzó a ver la tormenta y se comenzó a hundir. Hay Pedros en medio de nosotros. Hay Felipes. Hay Tomases. Le quiero preguntar algo. ¿De cuál grupo es usted? Porque yo encuentro en la palabra del Señor de que Jesús llegaba a ciertas ciudades donde no podía hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 58. Mateo capítulo 13, versículo 58. ¿Lo tiene? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, eso lo hemos leído siempre, hermanos. Hemos leído esos versículos bastantes veces. Pero ya se dio cuenta cómo se mira la incredulidad de ellos. Vaya unos versículos antes, por favor. Versículo 55. Ahí está. Ahí está cómo se mira la incredulidad. ¿Qué dice el versículo 45? ¿No es este el hijo del carpintero? Razonamiento, preguntas, cuestiones. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amado hermano, cuando nosotros comenzamos a razonar las cosas, por eso nosotros no nos podemos dejar guiar por nuestros ojos, no nos podemos dejar guiar por nuestro razonamiento, porque Jesús le llama a eso incredulidad. Es como que ya ahorita yo
pusiera a 4 personas aquí para que orara por ustedes los enfermos, y que usted, amado hermano, le viera, ay, este como que sí, vamos a ver, este como que no, ese hermano no tiene fe. ¿Cómo pasaría usted aquí si yo pongo 4 personas el día de hoy aquí al frente? ¿Pasaría con toda confianza en el Dios o en el hermanito? ¿En quién pasaría confiado? ¿Está seguro? Si yo le pongo ahorita aquí a un jovencito que ore por sus enfermedades, ¿pasaría usted para que esa persona orara? Porque a Jesús, amados hermanos, lo razonaba mucho. A Jesús le decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanas con nosotros? Y le tengo noticias: hoy vamos a pasar a unas personas para que oren, porque yo estoy seguro que Dios va a hacer milagros. Pero usted tiene que confiar que Dios va a hacer milagros. Yo estoy confiando que Dios va a hacer milagros. Los Pedros se dejan guiar por las circunstancias. Los Tomases, hasta no ver, no creer. Los Felipes son aquellos que lo razonan todo. Pero mire lo que pasa en Juan capítulo 11, versículo 40. Y músicos, si comienzan a pasar aquí al frente, por favor. Juan capítulo 11, versículo 40. Vamos a ver, hoy vamos a ver quiénes son aquellos que razonan las cosas. Usted pregúntese si usted es un Felipe, y mejor dígale al Señor: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Porque hoy le voy a poner aquí enfrente, amados hermanos, personas que yo sé que Dios las usa. Y usted se va a dar cuenta, ellos tienen el mismo Dios que usted. El problema no son ellos ni es Dios, el problema es nuestra incredulidad. El problema es nuestras preguntas que traemos en nuestra mente. Pero mire lo que dice Juan capítulo 11, versículo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire las preguntas que sacaron esta familia. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta era de aquellas como Felipe que lo razonan todo. Señor, pero ¿para qué vas a quitar la piedra? Señor, pero ¿para qué vas a pasar un jovencito ahí al frente para que ore por nosotros? Señor, pero ¿para qué vas a hacer tal cosa? Y eso se llama incredulidad. Porque dice la palabra del Señor que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo quiero preguntarte el día de hoy: ¿cuántos enfermos hay en medio de nosotros? Levanta la mano, por favor. ¿Cuántos necesitamos sanidad el día de hoy? Mire, van a estar aquí ciertas personas enfrente conmigo. Y yo le quiero pedir, por favor, que usted no mire el tamaño de la persona ni su parecer. Mire que Dios puede usar a esa gente para sanar, que Dios puede hacer milagros en medio de nosotros. No se preocupe, yo también voy a estar poniendo mis manos, pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor sanidad para las vidas el día de hoy. Quiero pedir, hermana Magda, por favor, pase para acá al frente. Hermano Nachito,
Pasa aquí al frente, hermano Nacho, por favor. Con su esposa, hermano Nacho, porfa. Hermana Magdalena. Vamos, Araceli, please. Pasa aquí. Araceli, please. Vamos a orar, amados hermanos, por sanidad. Vamos a pedirle al Señor. Cheli, oras ahí con tu mami, como juntas, porfa. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor obre, que el Señor obre milagros el día de hoy. No importa cuál sea su enfermedad, Dios puede hacer la obra. El día de hoy, Dios puede hacer la obra. Póngase de pie, iglesia, por favor. Cierre sus ojos un momentito. Si se pueden hacer un poquito para allá, Cheli, porfa.